Shalom Ubrajó, apreciados amigos y hermanos del mundo entero, una feliz noche. Vamos a tener la conferencia número 94, las fiestas de Yahweh y sus variantes. Vamos a comenzar con la tefilá. Amoroso Abba Kadosh Yahweh, amoroso Elohe Malquisedec, muchas gracias por regalarnos la vida y permitirnos una conferencia más. Queremos ser alimentados en nuestras almas, espíritus y cuerpos. Rogamos que nuestro Elohe Malquisedec abra nuestro entendimiento, nos dé sabiduría y nos sature de tu conocimiento. Que tus santos ángeles acampen a nuestro alrededor y que tu gloria ilumine nuestra vida interna y externa. Que podamos gozarnos con alimento en esta hora. Te agradecemos, Padre Celestial, y nuestro Elohe Malquisedec, en el glorioso nombre de nuestro Salvador y Redentor, Yahweh Hamashiach. Amén. Amén. Un tema fascinante, siempre será muy fascinante, es el de las fiestas de Yahweh. Las sombras y figuras se encuentran en la muerte de Yahshua y su conexión es exacta y precisa, tal como las sombras lo mostraban. Por lo tanto, tantos estudios, tantos años con las fiestas, carambas, tenían algo más que enseñarnos a nosotros. Por eso hoy tenemos las fiestas de Yahweh y sus variantes. Bueno, vamos a ir con la primera, Pesat o Pascua. Yahshua Hamashiach murió exactamente como la sombra de Pesat lo anunciaba. Pesat o Pascua se celebraba siempre el 14 de Nisan y se sigue celebrando hoy en día también en la realidad y en el nivel profético. Yahshua murió preciso el día 14 de Nisan a las 3:30 p.m. en cumplimiento profético. La sombra y la realidad se encontraron ese día, por lo cual el cordero que iba a ser sacrificado en el servicio vespertino se escapó para dar paso al cordero real que es Yahshua Hamashiach y que en ese momento murió. No podían morir los dos al tiempo, porque se encontraron las sombras con la realidad. Entonces tenía que morir ahorita, era la realidad, y la realidad es Yahshua Hamashiach. Bueno, la segunda fiesta es Hamasat o panes sin levadura. Y Yahshua Hamashiach vivió 33 años y medio, fue tentado en todo, pero no pecó. Murió y descansó en la tumba el 15 de Nisan, como nuestro pan de vida. Su vida como humano fue un testimonio de que con la ayuda de él podemos vivir una vida de santidad. La tercera fiesta, Bikurim, u Omer Reshit, primicias. Yahshua Hamashiach venció la muerte, se levantó de la tumba, resucitó el 16 de Nisan y se convirtió en primicia. Además, ese mismo día, de 9 a 10 de la mañana, presentó las primicias al Padre, o sea, los que resucitaron en ocasión de su muerte, como lo anuncia Mateo 27:52. La conexión con la fiesta se cumplió tal como la sombra lo anunciaba, porque las primicias se presentaban era de 9 a 10 cada vez o cada año. Y en la realidad, Yahshua presentó en las mismas horas y en el mismo día las primicias. La cuarta fiesta, Shavuot o Pentecostés. El 6 de Chiván del año 31 se produjo la lluvia temprana o el derramamiento del Ruach HaKodesh sobre los discípulos, tal como la sombra lo anunciaba. Estas son las fiestas de primavera. Ahora, en esa conclusión de esas fiestas de primaverales, podemos ver nosotros en la primera venida de Yahshua Hamashiach cómo se cumplió la sombra con la realidad, preciso, en el mes y en los días numerales de las fiestas. Por lo tanto, las fiestas de primavera se cumplieron en la realidad de la primera venida de Yahshua Hamashiach en el mismo mes, día y número que enseñaban las sombras. La conexión fue perfecta y real. Yahshua Hamashiach murió en la fiesta de Pesat, el cordero que quita el pecado del mundo. Fue el pan sin levadura, Hamasat, sin pecado. Resucitó en Bikurim, primicias, y derramó el Ruach HaKodesh en la fiesta de Shavuot.
Para cada creyente en Yahshua, las fiestas se aplican también en su vida. Esas fiestas primaverales se aplican en su vida también. Vamos a verlas también desde ese sentido. Pesad, para creyentes, es muerte a los pecados. Eso es pesad para nosotros, muerte a los pecados. Hamasad, o sea, pan sin levadura, vivir sin pecado. Bikurim es dar frutos dignos de arrepentimiento y llevar almas a los pies de Yahshua HaMashiach. Y Shavuot, cuidar nuestros cuerpos para ser llenos del Ruach HaKodesh. Eso es de pronto las fiestas en la primera venida de Yahshua en el orden primaveral. La segunda venida de Yahshua, año 2030. Las fiestas primaverales se cumplieron en el año 31. La segunda venida de Yahshua, año 2030. Así como la primera parte de las fiestas primaverales se cumplieron y se conectaron con la realidad en las mismas fechas que anunciaban las sombras, de la misma manera las fiestas otoñales se cumplirán en el mismo orden que anuncian las sombras del santuario terrenal. Y por lo tanto vamos a verlas. La primera de esas fiestas otoñales es Yom Teruat, la fiesta de las trompetas o el sonar del chofar. Esta fiesta encuentra su realidad el 1 de Tirri del año 2030 en ocasión de la séptima plaga de Apocalipsis 16, versículos 17 al 21. Allí es donde los 144,000 literales escuchan la voz de Yahweh, audible, como voz de trompeta, que produce su liberación y ocurre el terremoto cual nunca ha habido. Además, ese mismo día suceden acontecimientos astronómicos de orden profético. Entonces tenemos un Yom Teruat en la realidad. Es un Yom Teruat en la realidad. ¿Sí ve? Ya no es el toque de la trompeta, el toque del chofar, no, sino es la voz literal de Yahweh. Bueno, la segunda fiesta otoñal es Yom Kippur, día del juicio. Esta fiesta en su realidad ocurre el 10 de Tirri del año 1030, cuando le llega el juicio a la Babilonia espiritual o al Vaticano, el cual es destruido, y como ustedes lo pueden ver en Apocalipsis 18, versos 10 al 19. Y ahí se relata la destrucción de la Babilonia espiritual. Y la tercera fiesta es Sukkot, tabernáculo o cabañas. Esta es la última fiesta de otoño y ocurre del 15 al 21 de Tirri y está conectada con la realidad de la inminente segunda venida de Yahshua HaMashiach, que es un viaje de 7 días del 15 al 21 de Tirri precisamente. Así como se cumplió en las fiestas de primavera, en las fechas precisas, de la misma manera, la segunda venida de Yahshua, las fiestas se van a cumplir en las mismas fechas. No cambia nada. La conclusión de esas fiestas otoñales son: las fiestas de otoño se cumplirán en el transcurso de la séptima plaga, y la séptima plaga va del 1 al 21 de Tirri del año 2030. Yahshua habla con voz de trompeta en Yom Teruah, 1 de Tirri. Destruye a Babilonia espiritual en Yom Kippur, 10 de Tirri, y regresa por segunda vez en un viaje de 7 días del 15 al 21 de Tirri en la fiesta de Sukkot. Como pueden apreciar, las conexiones proféticas de las Moadim, fiestas de Yahweh, son una realidad en el año 2030. Decir que no es verdad es privarse de una riqueza extraordinaria, pues las sombras muestran la realidad y esto es realmente sorprendente. Ahora, para cada creyente en Yahshua, las fiestas de otoño se aplican también en su vida, así como lo vimos también en las fiestas primaverales. Primero, Yom Teruah, trompetas. Es un tiempo de arrepentimiento y conversión de cada uno de nosotros para el encuentro con nuestro Salvador. Segunda fiesta, Yom Kippur, día del juicio. Ciertamente, aunque Yahshua ya pagó el precio, tenemos que entender que muchas veces nosotros fallamos al Eterno, y este es un día muy especial para ponernos a cuentas con Él. En este día algunos son confirmados en el libro de la vida del Cordero y otros son borrados. Por lo tanto, estamos involucrados nosotros allí en esa fiesta. Y la tercera, Sukkot, cabañas o tabernáculos. Esta fiesta es la sombra y es cumplimiento de la inminente segunda venida de Yahshua HaMashiach. En nosotros es una fiesta de alegría, gozo, paz. Nuestras conciencias están limpias con Yahweh y con el prójimo. Esta fiesta es un adelanto
de la promesa de la vida eterna. Muchos creyentes creen que las fiestas son opcionales, que si quiere alguien las guarda y si no, no. ¿Qué podríamos responder a esto? Pues las fiestas quedaron abolidas en ritos y ceremonias cuando Yahshua HaMashiach murió, pero las fiestas continúan en la realidad y en el patrón profético, o sea, se guardan porque siguen siendo perpetuas. Hoy las seguimos guardando pero sin ritos ni ceremonias. Hoy vivimos la realidad de las fiestas en la verdad presente que nos corresponde y en el patrón profético correspondiente. Mirando ya de pronto esa parte de estas fiestas, podemos mirar ahora otros significados de las fiestas anuales, otros significados que tienen las fiestas anuales. Y así podemos ver entonces la primera fiesta, Pesat. Pesat es la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. Otro de los significados que tiene Pesat. Pero también para nosotros es la liberación del pecado. O sea, recordaba al pueblo la liberación de Yahweh. Y nos sigue recordando a nosotros también la liberación de Yahweh del pecado. Hamasat, o los panes sin levadura. La salida de Egipto. Y para nosotros, viviendo sin pecado. Recordaba al pueblo que estaban dejando atrás. Bueno, se me interrumpió de pronto el video, pero continúo. La fiesta de Hamasat significa la salida de Egipto, en nosotros viviendo sin pecado. Y recuerda al remanente o al pueblo que estaban dejando atrás la vida anterior y estaban entrando a un nuevo estilo de vida, que es lo que estamos nosotros realizando hoy en día. Tendríamos nosotros la fiesta, la número 3, Bikurim, primicias, que otro de los significados es cruce del Mar Rojo. En nosotros viviendo en santidad total. Recordaba al pueblo cómo Yahweh les proveyó. La cuarta fiesta, Shavuot o Pentecostés. El significado, entrega de la Torá en el monte Sinaí. Pero también nos enseña la lluvia temprana del 6 de Chiván del año 31 y nos enseña la lluvia tardía del 6 de Chiván del año 2027. Mostraba gozo y agradecimiento por la abundante cosecha. Quinto, Yom Teruah, trompetas. Es un tiempo de arrepentimiento y preparación para enfrentar el Yom Kippur. Expresa gozo y agradecimiento a Yahweh. Sexto, Yom Kippur o Día del Juicio. Es el día del perdón y confirmación en el libro de la vida del Cordero. Para nosotros es remoción del pecado de la gente y la nación y restaura el compañerismo y la relación con Yahweh. La séptima fiesta, Sukkot, tabernáculos o cabañas. La protección de Yahweh, la guía en el desierto. Entrada en la tierra prometida. Segunda venida de Yahshua, renueva el compromiso de los remanentes en sus tiempos con Yahweh y la confianza en su dirección y protección. En otra variante de las mismas fiestas tenemos las fiestas de orden profético. Esa es una variante. De pronto muchas personas les cuesta relacionar todas las fiestas en sus respectivas variantes. Aquí voy a mostrarles ahora las fiestas de orden profético. La primera, Pesat. Esa fiesta profética es la ley dominical mundial, 14 de Nisan del año 2027. Pesat. O sea, la ley dominical mundial se da en Pesat, en Pascua. Segundo, Hamasat, panes sin levadura. Ocurre el 15 de Nisan del 2027 y es la muerte del Shabbat por la ley dominical. Interesante, orden profético, las fiestas con sus variantes. La tercera, Bikurim. Bikurim es la resurrección de la segunda supremacía papal. Y esa segunda supremacía papal va del 2027 al 2030. Resucita la segunda supremacía papal. Vea lo importante de Bikurim. Si Yahshua HaMashiach resucitó en Bikurim, ahora en la orden profético en Bikurim, resucita la segunda supremacía papal. La cuarta fiesta, Shavuot o Pentecostés, es la lluvia tardía que ocurre el 6 de Chiván del año 2027.
La quinta fiesta, Yom Teruat, o trompetas. La primera resurrección que ocurre el 21 de Tirri del 2030. Cuando hablo de la primera resurrección, pues la de los justos, ¿no? Dice 1 Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Yahweh, oye, Yom Teruah, o sea, la voz de Yahshua es voz de trompeta. Descenderá del cielo y los muertos en Yahshua resucitarán primero. Qué texto más claro, ¿no? También ustedes pueden ver 1 Corintios 15:52 para complementar eso. La sexta fiesta es el Yom Kippur. Es el juicio milenial a Satanás y los impíos que ocurre del año 6000 al año 6999. Ese es el milenio, el Shabbat profético de 1000 años. Y en 1 Corintios 6:2 dice el Eterno, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas pequeñas. O sea, nosotros vamos a tener el privilegio, el Eterno nos da una jerarquía de que ejerzamos nosotros como sacerdotes, y vamos a revisar los libros y vamos a dar las sentencias para Satanás, los demonios y los impíos. ¿Cuándo? En el juicio milenial. Y ese juicio milenial es el Yom Kippur de orden profético, por eso se llaman fiestas proféticas. O sea, en el transcurso de 1000 años, o 1000 años es igual al Yom Kippur de orden profético, donde nosotros estaremos juzgando. Ahora, ese Yom Kippur es para beneficio de nosotros, para que nosotros entendamos y comprendamos bien lo relacionado con la purificación del santuario. ¿Sí ve? Es para beneficio de nosotros. Bueno, la séptima fiesta, Sukkot. Sukkot es la clausura del plan de salvación en el 8º milenio. Ve qué interesante. Mire que en el orden profético hay unas fechas específicas para las fiestas. Y me parece bastante interesante realizar esa variante, ¿sí ve? Y espero que de pronto ustedes la puedan repasar, independientemente que quede la incógnita en ustedes si eso será así o no será así. Lo único que estoy demostrando acá en este momento es que la primera venida de Yahshua HaMashiach se cumplieron las fiestas preciso en el mes y en el día numeral que correspondía. Y Yahshua lo cumplió. Y esas son las fiestas primaverales, pero faltan las fiestas otoñales. Y las fiestas otoñales no pueden cambiar de día ni de mes, porque entonces no sería la realidad. Entonces las sombras y las figuras nos muestran la realidad de lo que va a suceder. Eso es interesante. Ahora, independientemente de estas variantes que les he mostrado a ustedes, tenemos unas variantes, porque en estos días estamos en Tirri. Para mañana empieza Sukkot en el calendario del santuario, mañana 15. Oye, qué interesante que de pronto pudiésemos entrar nosotros en ayuno para mañana. Mañana 15, Sukkot. Bueno, para mañana 15 quiero relatar a ustedes o dar unas conferencias en estos días en relación con el Yom Kippur y con Sukkot. Pero mientras mañana, entonces déjenme mencionarles una variante de fiestas más. Tenemos nosotros un Sukkot en años. Y ahorita les voy a mostrar otra variante. El Sukkot en años fue, porque ya pasó, del 2015 al 2022. Ese se llama el Sukkot de años. Y ese Sukkot de años, digamos que fue un Sukkot de años especial para los 144,000 literales. Y ese Sukkot de años pasó desapercibido. ¿Quién sabía del Sukkot de años? ¿Quién habló del Sukkot de años? ¿Quién está hablando de fiestas de orden profético hoy en día? Eso sigue siendo desconocido. Eso todavía las personas creen que eso no se necesita saber, que eso no es
importante para la salvación. Bueno, yo respeto todos los comentarios y las posiciones de cada uno de ustedes, pero las fiestas son perpetuas y las fiestas son eternas. La diferencia es que hoy no se hacen ritos ni ceremonias, pero se guardan con una liturgia parecida a la del Shabbat moral, para que lo sepamos nosotros en ese sentido. Bueno, voy a relatarles entonces las mismas fiestas en una variante también de orden profético, y podríamos decir un orden profético segunda parte, porque ya les mostré un orden profético a nivel del plan de salvación. Vamos a mirar otro orden. Y el otro orden que necesitamos mirarlo, vamos a verlo a nivel de milenios. A nivel de milenios. ¿Para qué? Para destacar en este caso 2 milenios. El séptimo milenio y el octavo milenio. En el séptimo milenio tenemos nosotros un Yom Kippur, porque es un milenio de juicio. Recuerden eso. El séptimo milenio es un Yom Kippur profético de 1000 años. Porque, como ya mencionaba, los justos revisaremos los libros y se le hará sentencia a todos los impíos. Entonces tenemos un Yom Kippur de 1000 años. Oiga, pero qué curioso que en ese mismo Yom Kippur de 1000 años también hay Sukkot. Vea qué raro. En una misma fiesta hay Yom Kippur y hay Sukkot. Oye, eso no se había visto. En ninguna de las variantes que hemos visto, habíamos visto eso. Que una fiesta se una con otra en una misma etapa o en un mismo periodo, no. Pero acá en el séptimo milenio sí ocurre eso. Porque tenemos el Yom Kippur profético para darle sentencia a los impíos. 1000 años. Pero tenemos nosotros un Sukkot denominado las bodas del Cordero, o la fiesta de bodas del Cordero, que es el mismo periodo de tiempo, es el mismo séptimo milenio. Entonces el mismo séptimo milenio tiene un Yom Kippur profético y tiene un Sukkot denominado las bodas del Cordero. Oye, qué interesante. Y por eso muchas personas a veces logran confundirse, no saben relacionar, no saben de pronto colocar las cosas en un orden cronológico preciso. Inclusive los mismos judíos, ellos hablan de pronto de las bodas del Cordero como un Sukkot, porque de verdad es un Sukkot, son las cabañas, son los tabernáculos, pero ya no en enramadas, ni en cabañas, ni en tabernáculos. Ahora vamos a vivir nosotros la realidad, 1000 años en el cielo celebrando las bodas del Cordero. O sea que esa fiesta de la sombra y de las figuras que nos mostraban la fiesta de Sukkot, que había que hacer cabañas enramadas, ¿sí ve? Ya allí no es, ya allí vimos la realidad. Ya no vamos a vivir en cabañas ni en tabernáculos. ¿En dónde vamos a vivir nosotros? En el tercer cielo. Oye, en la verdadera morada, en la realidad que mencionaban que las fiestas. Pero el mismo séptimo milenio no se nos olvide que aunque estamos en fiestas del Cordero, también estamos en el Yom Kippur y estamos nosotros juzgando a los impíos de este planeta Tierra que están muertos. Mire qué raro, ¿no? Interesante eso. Ahora miremos, y estoy hablando del séptimo milenio, pero le dije, vamos a ver las variantes en 2 milenios, en el séptimo milenio y en el octavo milenio. Ya vimos el séptimo milenio. El séptimo milenio entonces tiene 2 fiestas, Yom Kippur y Sukkot al tiempo, y ambas fiestas de 1000 años. Y no se pueden confundir los eventos. En un momento estamos realizando el juicio a los impíos y en otro momento estamos en las bodas del Cordero, y es el mismo milenio. Ahora pasamos al octavo milenio. Oye, el octavo milenio también hay Yom Kippur y también hay Sukkot. Oiga, son 2 milenios parecidos, pero con eventos diferentes. En el octavo milenio no tenemos bodas del Cordero.
Oye, interesante. Pero ¿qué es lo que tenemos entonces? Tenemos nosotros la nueva Jerusalén que ha descendido acá al planeta Tierra y estamos morando en la nueva Jerusalén. Muy interesante. Esa es la fiesta de Sukkot de clausura. Hay felicidad y gozo en todos los justos. Pero hay un Yom Kippur profético final, que es un Yom Kippur ejecutivo, o es el juicio ejecutivo, es el juicio de sentencias final. ¿Sí ve? Y ese juicio, ese Yom Kippur, es para beneficio de los impíos, para que los impíos entiendan y comprendan qué es el Yom Kippur profético y por qué se tiene que dar, para que ellos entiendan por qué es que recibieron una sentencia y por qué es que van a morir. Entonces, por eso es que todo labio va a confesar en el octavo milenio que Yahshua es justo, porque Yahshua le abre los libros a todos los impíos y todos los impíos van a tener la oportunidad de ver todas las oportunidades que Yahshua HaMashiach les brindó de salvación y que ellos rechazaron. Por lo tanto, hay un Yom Kippur profético en el octavo milenio también. Oye, interesante. Entonces, tanto el séptimo milenio como el octavo milenio hay Yom Kippur y hay Sukkot. Octavo milenio lo mismo, Yom Kippur y Sukkot. El Yom Kippur, podríamos decir que en el séptimo milenio el Yom Kippur es el juicio a los impíos. Y en el octavo milenio es el juicio ejecutivo de destrucción o muerte eterna a los impíos. En el séptimo milenio tenemos un Sukkot denominado Bodas del Cordero. Bodas del Cordero. Y en el octavo milenio tenemos un Sukkot de clausura o un Sukkot de victoria sobre el pecado, o donde finaliza el conflicto entre el bien y el mal. Se destruye totalmente el pecado. Y mire esas variantes tan importantes de fiestas que a veces necesitamos nosotros comprender y entender. Por eso es que muchas veces usted se encuentra con pasajes de las Sagradas Escrituras que de pronto lo ponen como en contradicción con otras cosas y lo ponen a estudiar y a pensar y a decir de una forma cuando en otro texto habla de otra forma diferente. Entonces por eso es porque es que no se pueden confundir los eventos. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Muchas interpretaciones han habido porque se han confundido los eventos de orden profético. ¿Por qué? Por el mismo inconveniente que vemos de los textos. Y porque muchas personas no saben relacionar o diferenciar los milenios en su orden adecuado con los acontecimientos o eventos que hay. Para muchas personas se creen hoy en día todavía que ahí es o que el plan de salvación es de 7000 años, o que tenemos una semana milenial de 7000 años y que eso de 8000 años y de octavo milenio, eso no existe. A mí me han tratado de decir que yo me he inventado eso. Aunque les he mostrado los textos bíblicos y los lugares para el octavo milenio, hay unas personas que, como dice Daniel 12:10, no es para ellos. Eso es para los entendidos. Los entendidos son los que comprenderán. Los necios, por más que usted le explique de una o de otra forma, no van a comprender. Le estaba dando un estudio bíblico a una persona católica y le mostraba de pronto la parte de la Virgen María y de los ídolos con la Biblia en mano, que no se deberían adorar personas ni ídolos de ninguna especie en ese sentido, pero hartos textos le mostré. Y la persona quedó convencidísima. No, si eso es así, eso no se debe hacer, ¿sí ve? Y cuando finalizó, sin embargo, saca y dice, bueno, voy a hablar con el sacerdote a ver el qué dice. O sea, hay personas que por más que le expliquemos, que inclusive la misma persona puede decir, no, si eso es así, no lo hace, no lo acepta. Entonces, esperemos que de pronto en esta conferencia sea para los entendidos.
De pronto van a haber personas que no estarán en el grupo de los entendidos, pues no van a entender, no van a comprender, no les va a interesar repasar, no les va a interesar investigar más, sino creen que con lo que tienen, con eso basta y no necesitan más. Respeto esa posición y espero que ustedes también respeten la posición, porque cada uno de nosotros no podemos cambiar las creencias de las personas. Podemos mostrarle lo que el Señor nos ha entregado a nosotros, y el que convence es nuestro Elohe Malquisedec. Él es el que convence de justicia, juicio y pecado. Les agradezco a cada uno de ustedes. Mañana es 15, mañana es el primer día de Sukkot en el calendario El Santuario. El calendario hebreo más adelante. El calendario del Santuario es mañana. Voy a tener la tefilat final. Amoroso Abba Kadosh Yahweh, amoroso Elohim Malquisedec. Muchas gracias por la conferencia a esta hora y gracias por mostrarnos las fiestas con sus variantes respectivas. Permita que podamos entender, comprender, repasar, reaprender. Gracias por el pan espiritual. Te agradecemos, Padre Celestial, y nuestro lema Malquisedec en el glorioso nombre de nuestro Elohe Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Un abrazo a la distancia en los lugares donde ustedes se encuentran. Les amo en Yahshua HaMashiach. Hasta mañana. El Eterno me le bendiga. Shalom Ubrajot.